Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial, pues agradecemos también por su presencia aquí en la cabina de La Rumbera 99.7. Está con nosotros la doctora María Cristina Pérez, ella es psicóloga clínica, máster en salud mental, máster en neuropsicología clínica, docente universitaria, perita en la función judicial, pues, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que nos compete absolutamente a todos, porque en algún momento, quizás de jovencito, utilizaste siquiera la palabra suicidio, ¿no? Entonces, es importante hablar sobre este tema en este mes en el que se está hablando sobre la prevención de suicidios. Sabemos que las autoridades están tomando algunas medidas para ver si en algo se apalea esto o tenemos menos casos, ¿no es cierto?, de los suicidios en la ciudad capital, y esperamos pues en todo el país y en el mundo que ya no sucedan estas desgracias, ¿no? Que además pueden dejar afectada de por vida no solo es la persona que se ha suicidado, sino todo núcleo familiar, su núcleo familiar, su núcleo de amistades, o sea, todos, porque realmente es un shock conocer que esta persona ha tomado este tipo de decisión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, le vamos a dar la bienvenida, mi querida María Cristina. Bienvenida a Los Secretos en Tacones, por favor, cuéntenos. Gracias, ¿Cómo está esto? Gracias. Véngase para acá. Gracias por este espacio para hablar de un tema tan interesante y a la vez tan sensible como lo es el tema del suicidio. Gracias por el espacio. Que yo además quería añadir a lo que estaba diciendo Gaby, que es una problemática social, o sea, nos compete a todos porque está en la sociedad y que no solamente puede estar en nuestra familia, en nuestro círculo, sino que simplemente uno puede estar caminando por cualquier lugar y puedes encontrarte con una persona que esté sufriendo, que quiera o tenga un intento de. Entonces, debemos saber como sociedad cómo actuar también. Sí. El problema del suicidio es un problema de salud pública porque es la tercera causa a nivel mundial de muertes entre los adolescentes de 15 hasta 29 años de edad, después de los homicidios y de los accidentes de tránsito. Entonces, es una cifra muy alarmante, muy alta, que también en Ecuador es la tercera causa de muerte. Queremos decir, la Organización Mundial de la Salud dice que cada 40 segundos muere alguien en el mundo por suicidio. Wow. Al año se suicidan cerca de 700,000 a 900,000 personas, siendo 3 veces mayor la probabilidad de que se suiciden los hombres también. Entonces son cifras muy alarmantes que nos dan cuenta que es un problema de salud pública que va en aumento y que lamentablemente es prevenible, es una muerte que se puede prevenir. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta que quizás en nuestro grupo, en nuestro entorno, hay personas que están con estos, con estas como pensamientos, decirlo, como factores de riesgo? Es importante determinar que existen señales de alarma y factores de riesgo. ¿Ya? Los factores de riesgo son aquellas características que aumentan la probabilidad de una persona de cometer un acto suicida. Y entre estos tenemos factores individuales, como por ejemplo enfermedades mentales, la depresión mayor, el trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de la personalidad como la personalidad límite. Tenemos también factores ambientales como son una desilusión amorosa, una ruptura, la muerte de un ser querido, problemas financieros, de desempleo, la jubilación, en momentos de la muerte de un hijo. Entonces todos estos pueden ser un cúmulo para que la persona tome una decisión tan drástica que no es precisamente matarse, sino acabar con su sufrimiento. Con el sufrimiento. Esto es básico, ¿no? La persona busca terminar con este sufrimiento que le causa tanta desesperanza y busca como única alternativa o la única salida que tiene en ese momento es el suicidio. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay 3 fases o etapas del suicidio. Ya. La primera es una ideación suicida. 1 de cada 30 personas ha tenido en algún momento una idea suicida. Si tenemos algún trauma grave, algún estrés grave, se puede pensar que ganas de acabar con todo y ya no tener que lidiar con esto. Cuando dices me quiero morir. Me quiero morir. Okay. Exacto. Idea suicida. Pero son ideas pasajeras que se las puede descartar y que no pasan a la acción. Simplemente quedan en una idea. Luego tenemos el gesto suicida, que son personas que no tienen la intención de morir, pero el sufrimiento psíquico es tan grave que lo que hacen es tomarse medicamentos, pero no de forma tan letal, que puedan sobrevivir, o cortarse, pero superficialmente, de forma que una persona le puede ver. Entonces son actos que están destinados a pedir ayuda, son señales de alarma. No tienen la intención de morir. Claro que
se puede ir de las manos, ¿no? Claro. En algún momento se tomó una dosis más de la que era y puede morir. O sea, su intención no está en No eso es todavía, por eso es como una... Es como un llamado de atención, exacto. como llamar Gesto atención de suicida. alarma. Y es súper triste que la sociedad todavía juzgue o vea desde afuera con tanta frialdad a estas personas porque se les tilda de, ay no, qué adefesiosos, uy, qué cobardes, es que no, si yo hubiese pasado eso, o sea, busco una salida y en realidad hay otros tipos de cosas que hay detrás, que hay que analizar profundamente de qué lleva a esta persona a tener precisamente esa idea de querer quitarse la vida. O que se use la palabra loquito todavía, es Sí, algo o sea, fuerte. La palabra loquito es fuerte, pues cuando en realidad las personas que se suicidan son tus compañeros de trabajo, es la maestra, es la mamá, es la buena estudiante, es tu mejor amiga, que la que tal vez se ríe mucho y pasa bien. Sí, es O sea, verdad. son personas personas Conocemos que están al lado de que nosotros, están al lado ¿no? nuestro, con las que Sí. convivimos. Ujú. O sea, no, usar esa palabra de loquito, loquita es que fuera de lugar. Sí, es Pero verdad. eso nos da cuenta también el estigma que tiene la salud Exacto. mental en nuestro país y el hecho de buscar Exacto. ayuda. No solo los locos van a terapia. ¿Para qué voy a ir a terapia si a la final no me sirve de nada? Entonces hay un estigma social tan grave frente a lo que es la salud mental que hace que cada vez no se pida ayuda. Ujú. Por eso es un problema prevenible el suicidio, pero que lamentablemente el acceso también a la salud en muchas áreas está restringido, o por otro lado los tabúes, los mitos de la salud mental siempre van a ser este estigma. Yo siempre voy a decir que es de valientes ir a terapia. Admitir que tienes un problema. Así que invitamos también a la gente que nos está escuchando que si siente alguna cosa que quiere cambiar o lo que sea, vaya a terapia. Sí. Está bien ir a terapia, no es nada... Buscar ayuda. Exacto. Sí, además que se entiende, y uno de los consejos que dan cuando toda persona que se va a suicidar, o la mayoría, perdón, de las personas que se van a suicidar, en el 80% hacen o dan señales de que se van a suicidar. Es decir, hablan sobre esta posibilidad. Pero hablan con amigos muchas veces que son pares que también están confundidos y Ya. no saben qué hacer en estos casos y dan el mal consejo. Échale ganas, la vida es bonita, pero es que no, si tienes todo, ¿cómo te vas a suicidar? Pero ¿cómo vas a estar deprimido? Muchos padres de familia también dicen, pero si tienes estudios, tienes dónde vivir, tienes dinero, ¿cómo es que estás deprimido? Tienes todo. Tienes todo, no tienes razón para estar deprimido. Entonces, esto aumenta el sentimiento de culpa en la persona y hace que se cierre en lugar de verbalizarlo. Es como que diríamos a una persona que tiene diabetes, ya póngase bien que mañana se cura. Y no es cuestión de echarle ganas. Sí. Entonces, sí tenemos que saber que la depresión, los temas de salud mental, los trastornos esquizoafectivos, los trastornos del estado de ánimo, son enfermedades que tienen que ser tratadas por un psicólogo y por un psiquiatra. O sea, Así es. solos no podemos. ¿Cómo funciona el cerebro de una persona con depresión? O sea, ¿qué pasa neurológicamente, químicamente? ¿Qué es lo que sucede? Hay una baja de serotonina. La serotonina es una hormona que está destinada para darnos una estabilidad o una sensación de bienestar. En una persona con depresión mayor se disminuyen estos niveles, por lo tanto, cuando ya el caso es muy grave, tenemos una depresión mayor, tenemos que utilizar antidepresivos. Lo que hacen es nivelar los niveles precisamente de serotonina. Cuando hablamos en cambio de ansiedad, estamos con niveles de noradrenalina. También Ya. es una sustancia química que da como resultado esta ansiedad. Y pues también tenemos el cortisol, que es cuando una persona está demasiado estresada, los niveles de cortisol invaden todo el organismo, no dando una posibilidad de responder. Por lo tanto, a nivel químico, a nivel también neurológico, tenemos estos cambios. Incluso hay estudios serios que dicen que la depresión, por ejemplo, es una herencia poligenética. Es decir, que nosotros podemos determinar si una familia ha tenido antecedentes de suicidio, alguna persona del núcleo familiar se ha suicidado, hay 10 veces más probabilidad que la persona se suicide. Entonces, todos estos son los factores de riesgo que hay que considerar para que una persona pueda o no pueda suicidarse. Ujú. Aquí en el Ecuador existen líneas de apoyo o lugares de apoyo donde la gente pueda asistir
justamente para recibir apoyo ante esta causa que es el suicidio? Sí, el Ministerio de Salud implementó la línea de 171, la opción número 6, que es la línea para el suicidio, cuando las personas llaman y les dan una asesoría, una asistencia, una intervención en crisis, pero también las diferentes universidades tienen los centros de psicología aplicada, en donde se puede ir la persona claro, que no tenga un acceso muy monetario, económico a la salud mental, que pueden ser sostenidos desde estos lugares. Y Entonces, ayuda sí hay. Para terminar esta primera parte, para irnos al corte, estábamos mencionando ¿cómo era? Como los procesos, las formas, señales. las señales, cómo podemos saber si tenemos estamos cerca de una persona que tal vez tenga la probabilidad de suicidarse. Estábamos hablando de las personas que se toman pastillas, pero no para acabar con su vida. Sí. Estábamos hablando de las personas que hacen el cutting, que este es como un gesto suicida. Ok. Sí. ¿Qué más? Es importante también decir que por cada suicidio a nivel hay 20 veces la probabilidad de un gesto suicida. O sea, la persona no es que se suicida directamente, sino que hay 20 gestos suicidas que hace la persona aproximadamente antes de suicidarse. O sea, te va avisando 20 veces. Te va avisando hay señales sutilmente. que hay se señales. puede reconocer. No en todas las personas, porque es verdad que hay personas que no dan absolutamente ninguna señal, pero este es el mínimo porcentaje. Ya. En tercer lugar tenemos ya lo que se llama suicidio frustrado, que es la persona que tiene la intención de acabar con su vida, tiene la intención de matarse, pero por cuestiones ya sea el método no le funcionó o una persona intervino a tiempo y evita que la persona se suicide. Recuerdo un paciente que me decía, yo sí quería morirme, pero por culpa de este médico metido me salvó la vida. Es decir, son personas que realmente quieren matarse, pero les falla el método. Okay. O interviene alguien. Wow. Y finalmente tenemos el suicidio consumado, que pues ya es cuando ya ha logrado pues su cometido la persona. Cometido. Híjole, bueno, 16:23, nos vamos rapidito a la pausa, regresamos para seguir hablando con nuestra invitada esta tarde, la doctora María Cristina Pérez, que está con nosotros hablando sobre la prevención del suicidio. Si tú sabes de alguna persona o conoces a alguien cercano que quizás tenga ansiedad, depresión o alguna de estas cosas y te parece pues que es efectivo que escucha el programa, entonces invítale. La Rumbera 99.7 y www.rumbera9970.com. Vamos a la pausa, tacones, ya venimos. Muy bien, 16:28 en este martes 17 de septiembre. Si tú quieres hacer alguna pregunta también sobre el tema que estamos ahora mismo. Estamos, claro, al 096-3525-390. Estamos hablando sobre el mes de la prevención del suicidio. Y tenemos una espectacular invitada con la que, bueno, estamos aquí conversando, aprendiendo. Por favor, escríbanos, otra vez repito, 096-3525-390. Cualquier inquietud que tengan para ir aquí aclarando y aprendiendo todos juntos. Exactamente. Bueno, Anita, ¿usted quería preguntar algo antes? Sí. Sí. Que se debe tomar. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, pero ya me olvidé. Ya. No, que de verdad se debe considerar la terapia como una inversión. Siempre estamos hablando de que es un gasto. Escuchamos a alguien y, uy, no, es que de gana te estás gastando. Mejor descárgate un libro X de autoayuda y tú puedes con eso solucionarlo. O sea, no se toma en serio la salud mental como parte del bienestar de la familia, o sea, y de todo tu entorno. Totalmente. Por eso también igual las empresas deberían considerar también este espacio de la salud mental para sus colaboradores. Absolutamente. Hemos visto que casos por estrés, por presión, que el empleado no puede llevar más y se siente tan forzado a terminar ya con su vida por sentirse incompetente, incapaz, por tal vez sentirse no apto para poder cumplir con su rol. Hay estos casos del burnout, perdón. Aquí que me corrija la que habla en inglés, la teacher. Burnt out. Burnt out. Yeah. Please. Burnt out, que es cuando ya llegas al límite en el trabajo. Y también seguramente hay muchos suicidios por esto. Sí, puede haber suicidios involuntarios, justo lo estábamos tratando de conversar acá a la interna. Ya, la característica primero partamos del concepto que es suicidio. Okay. Es los comportamientos autoinfligidos que tienen por objetivo acabar con la propia vida, pero debe tener un carácter voluntario y debe haber una intencionalidad.
Si no es voluntario, si no hay intencionalidad, puede haber muerte por accidente, muertes accidentales, pero la configuración del suicidio es que sea voluntario e intencional. ¿Qué tenés? Sí, Es fuerte hablar del, A ver, del ahora tema como tal. hablemos sobre el duelo de las familias. Cuando hay un suicidio de un ser querido, ¿cómo se lleva esto? O sea, ¿cómo es el acompañamiento psicológico? ¿Qué temas se tratan? Porque me parece súper sensible esto. Sí, hay dos temas principales que se trabaja con familias de una persona que se ha suicidado, principalmente de hijos que se han suicidado, que por un lado es la culpa, que siempre es hablar en este tiempo muerto, si yo hubiera estado ahí, si le hubiera dado, si no hubiera permitido, si hubiera, que lo que hace es aumentar el sentimiento de culpa, y trabajar con la culpa es lo más fuerte porque la culpa nunca viene sola. La culpa viene con la necesidad de castigo también. Entonces, si yo me siento culpable porque mi hijo se suicidó, empiezo a hacer ciertas situaciones para autoflagelarme, para autocastigarme. Eso por un lado, trabajar desde el acompañamiento terapéutico es de lo más difícil, pero se puede salir de esto, va a tomar un poco de tiempo. Y por otro lado también es el enojo con la persona que murió. Y esto hay que saber tomarlo en cuenta y poder verbalizarlo y poder identificarlo. O sea, Claro, ¿por qué me dejó aquí con esta situación? Exacto, tú te quedas con que y todo lo que yo quería hacer contigo y Todas todo las lo que yo expectativas, tenía, claro. los viajes, el estudio, todo lo que yo tenía planificado para ti, Claro. o sea, ¿dónde lo Y dejaste? me dejas O el aquí, por qué, exacto, claro. y decides hacer esto, podías hablar conmigo. Entonces sí hay que tomar en cuenta que los familiares de personas que se han suicidado sí van a tener la culpa por un lado, y también este enojo que hay que permitir en el espacio terapéutico verbalizarlo, poner en palabras. Entonces es ese tiempo de hacer la catarsis, de llorar, de aliviarse, de hablar de la culpa sin juzgar. Porque generalmente lo que hacemos, y esto es importante también para prevenir el suicidio, cuando vemos que una persona puede estar dando señales de suicidio, es importante también escuchar activamente. Escuchar activamente quiere decir escuchar sin juzgar, escuchar sin minimizar los sentimientos, escuchar sin decirle, pero no te pongas así, debes ser fuerte, Ya o no hablar, exageres. claro, o hablar con una mamá que está duelando por el suicidio de un hijo. No Es seas decirle, egoísta. Tenaz. pero va a estar mejor, o sea, no, hay que dejarle que pueda hacer toda su catarsis y buscar ese alivio en sus palabras, en el dolor, en la escucha. Entonces el primer momento es una escucha empática, pero una escucha activa, sin juzgar, sin criticar, respetando el proceso de cada persona. ¿Cuáles serían los pasos inmediatos a seguir cuando nosotros estamos viendo a una persona que quiere suicidarse? Depende quién lo vea, ¿no? Porque podemos hablar que lo ve un compañero de la escuela, si es que hablamos de adolescentes, podemos ver que lo ve la familia, en el caso del núcleo familiar, podemos ver también que lo identifica un tutor o un profesor. Entonces, en todo momento, lo primero que hay que hacer es hablar claro sobre el suicidio. La primera es la pregunta, ¿no? ¿Tú estás pensando, tienes alguna idea sobre acabar con tu vida? ¿Tienes algún plan para saber si es que ya es un objetivo más estructurado? Cuando la persona tiene plan de suicidarse, hay mayor índice de que lo haga. Y muchas veces no se habla así porque se tiene un mito en torno al suicidio de que si yo lo hablo, le voy a poner las ideas en la cabeza a la otra persona. Claro. Y es todo lo contrario. Más bien hablarlo directamente es el momento que se permite a la otra persona que lo verbalice, que lo racionalice de alguna forma. Entonces, lo primero, escuchar sin juzgar, escuchar sin minimizar. Y en segundo lugar, si es que estamos hablando de un compañero que la persona que se va a suicidar le cuenta, también es importante buscar ayuda. Solo desde su lugar de par, desde 15, 16 años, no puede sostener a una persona que está por con ese suicidarse. pensamiento Hay que suicida. dar aviso. En el caso de adolescentes, mi doc, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Qué señales serían como que, digamos, un poco las más generales para poder identificar cuando un adolescente entra en este proceso de depresión y está con ideas suicidas? La primera es el cambio brusco de humor. O sea, son cambios o bajones o subidones tan fuertes de humor. La irritabilidad, la impulsividad, la persona empieza a aislarse, empieza a cambiar el hábito del sueño y del alimento, o come más o come menos, o duerme más o duerme menos, pierde todo el disfrute por actividades que antes le gustaba, salir con amigos, salir a fiestas. Se puede ver también a nivel físico en el descuido de la apariencia. La persona que cae en depresión no quiere bañarse, no quiere arreglarse, no quiere vestirse. Entonces se nota muy evidente esta situación, ¿no? en su cuerpo.
empiezan a no querer ir a la escuela, no quieren ir al colegio, bajan en notas, disminuye la concentración, consumen el factor del consumo de alcohol o de sustancias psicotrópicas también está muy relacionado con el aumento de probabilidad de suicidio. Entonces, todos estos cambios se pueden existen casos en los que, por ejemplo, no nos demos cuenta, porque hay, justo hablábamos hace un ratito, ¿no? Que hay gente que tú le ves súper sonriente, súper sociable, súper feliz, atento, y de repente toman la decisión de suicidarse. Entonces, en ese lado, explícanos un poquito, o sea, ¿por qué sucede también esta parte, no? En cuestiones psíquicas, no podemos tener una regla, no siempre hay excepciones a la regla, o siempre hay, si nosotros decimos todas las personas por aquí, pero habrá una que no. Entonces hay personas que tienen un mecanismo de defensa que se llama negación, que es un mecanismo tan fuerte, o el humor también, que utilizan el humor como un mecanismo de defensa, que es muy difícil captar ciertas señales, que sí hay esas señales, pero que lo camuflan a través del humor. Por ejemplo, hacen bromas de, ya cuando me muera han de estar llorando por mí, por ejemplo. Wow. Entonces son bromas, pero que tienen un componente de verdad. Un como trasfondo. decía, sí, o sea, de broma en broma la verdad asoma Así también, es. ¿no? Entonces es como si nosotros podemos leer entre líneas, sí vamos a, algo nos va a enseñar la persona que va a intentar acabar con su vida. Hay algo, o sea, no, muy pocos casos, sí, como hemos visto de actores, actrices, etcétera, que puede ser que son personas cómicas y de pronto acaban con su vida, pero incluso en esas personas podemos leer entre líneas sutilmente que sí hay algún indicio que nos da al menos de una ideación suicida que puede estar camuflada en la broma. Claro, siempre hay o en una el humor. señal, O sea, entonces. hay una Siempre señal, hay una señal. hay una Ajá. señal. Bueno, estoy leyendo algunos datos que, no sé, me sudan las manos de leerlo, es impresionante. Hay algunas cifras que arrojan por acá de un estudio que han hecho y se dice que desde el año 2000 hasta el año 2015, por ejemplo, la tasa de suicidios masculina ha sido consistentemente más alta que la femenina. ¿Por qué puede ser eso? ¿Por qué puede haber un mayor índice en los hombres por sobre las mujeres? Que también ha habido estudios en los que dice que las mujeres somos más propensas a la depresión, a la ansiedad y demás. ¿Por qué podría haber esta diferencia? Sí, en Ecuador hay estudios que demuestran que en el hombre es 3 veces mayor la consumación de un acto suicida que en las mujeres. Pero ahora esto también es importante cogerlo con pinzas, porque lo que pasa es que los hombres utilizan medios más letales para acabar con su vida y las mujeres no tan letales. Entonces hay mayor intento en las mujeres, pero mayor suicidio en los hombres por el método letal que utilizan. Mientras las mujeres toman, por ejemplo, pastillas, el hombre se ahorca a utilizar armas de fuego. Es decir, es más fuerte que va necesariamente a acabar en un suicidio. Por un lado eso, los hombres también tienden a ser más impulsivos, sobre todo en la edad de la adolescencia y la juventud temprana. Es más difícil que busquen ayuda porque es un estigma social de que son cobardes, de que débil, que no es valiente, que solo lo puede hacer. Y también porque hay más poca tolerancia a la frustración y más inclinación a las conductas adictivas. Entonces, si vemos, tenemos muchos factores de riesgo que en este caso sería en cuestión de género, en los varones predominantemente. La típica frase de no llores porque eres hombre. Sí. Los hombres no lloran. Son estigmas de construcción social que en lugar de abrir un espacio para que la persona pueda desahogarse, más bien lo cierran, ¿no? Porque sí, tienes razón, que me van a ver mal, mejor no pido ayuda. Y crecen así, o sea, crecen con esa idea. Y tantos niños crecieron con esa idea y ahora, terrible, o sea, cómo llevan su vida, porque ocultan sus sentimientos y seguramente tienen un montón de cosas que decir, que, no sé. ¿Cuáles serían los consejos que tú nos puedes dejar como sociedad, como personas, como familia y demás, justamente para la prevención del suicidio? La primera parte es la comunicación. En las familias tiene que haber mesas de comunicación, de diálogo, de preguntarles a los hijos cómo están, cómo llegan de la escuela, cuáles son sus amigos, cómo les va en clases, porque otro factor, el bullying, también es un factor de riesgo para el acto suicida. Entonces tenemos que saber leer como padres la conducta de los adolescentes, de los jóvenes, cuando están irritables, cuando están nerviosos, cuando dejan de comer. Entonces es como abrirnos un poquito para no solo conformarnos con la palabra que nos dan los adolescentes, porque ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Entonces es como se vuelven también leer monosílabos. un poco más, ¿no? Leer un poco más, interesarnos en el mundo del adolescente. ¿Qué series está viendo? ¿Qué dibujos está haciendo? Porque ahí también podemos darnos cuenta de qué tipo de programas, de series está eligiendo la persona. Entonces, hablar sobre los sentimientos,
otro factor bien importante dentro del suicidio es la violencia. Entonces, personas que llegan a casa, hay violencia de género, hay violencia psicológica, hay violencia sexual, entonces va a incrementar estos factores de riesgo. Muchos adolescentes se han suicidado por malas notas, por miedo al castigo. ¿Qué está pasando también con con la familia? No hay diálogo, no hay comunicación, hay castigo. Y son cosas que uno oye en la clínica, ¿no? Claro. Ya te voy a dar a que llores por algo. Cierto. O ya te voy a enseñar cómo ser fuerte. Pobrecito de vos que me saques menos de 7. Ya vas a Sí, ver lo que por te supuesto. pasa, ¿no? Claro. Entonces, Ajá. y son cosas que como los adolescentes no tienen esta discriminación de que mi papá puede estar mintiendo, me puede estarme haciendo broma, qué miedo, me van a castigar. Por lo tanto, si no soy aquello que tienen las expectativas de que yo sea mis padres, no sirvo como hijo, no sirvo como estudiante, soy una carga, acabemos con todo esto. Entonces, Claro, la ya familia dejemos tiene así. un rol muy importante dentro de la prevención del suicidio. Ujú. Ahora bien, hemos hablado sobre suicidios en adolescentes y en personas mayores. ¿Cuál es la tasa en suicidios de niños? ¿En qué edad empiezan ya a tener esos pensamientos y cómo va? Esta pregunta es importante porque se piensa que los niños no se suicidan. Entonces, los estudios demuestran que el 5%, bueno, los últimos estudios no se han hecho todavía en el 2024, o al menos no lo he leído, pero que los niños en el 5% a partir de los 8 a 10 años tienen estos picos también de suicidio. ¿Por qué? Porque la depresión en los niños pasa más inadvertida, o se cree menos que un niño pueda suicidarse. Claro. O que pueda deprimirse incluso, ¿no? Ujú. Y aquí hay que darse cuenta que la depresión de un adulto no es igual a la depresión de un niño. Ya. La depresión de un niño es cambios también de humor, irritabilidad. Empiezan a llorar, a gritar, a hacer berrinches, pero más que nada empiezan a tener quejas somáticas. Les duele el estómago, les duele la cabeza, empiezan a vomitar, no quieren ir a clases. Entonces, esto quiere pasar solo durmiendo. Una parte importante en los niños para determinar qué les está pasando es un niño que no juega. Un niño que no juega, que no tiene este paso a la fantasía, a los cambios de roles, algo está sucediendo. Que no socializa, que no socializa, pero principalmente es como que no quiere jugar. Entonces, un niño que no quiere jugar Ni desde la solo, ni clínica, acompañado, ni nada, solo ni exacto. acompañado, sabemos que algo está sucediendo con este niño. Pero bueno, puede tener depresión, pero ¿cómo entra la idea de me voy a matar? También es una relación que a veces es en ¿Escuchó a alguien? escuchar, y también las redes sociales ¿Aprendió? que ayudan, ¿no? Por Los eso no deberían videojuegos tener redes también, la sociales. ansiedad. Entonces es ¿cómo lo voy a hacer? Y consultan en Don Google y ponen cualquier tema y no hay este control parental, que pueden tener acceso a donde sea, que te indican cómo hacerlo, cuántas dosis de tal Claro. cosa, cómo, sí. Con un clic. Qué terrible. Y entonces también este tema del suicidio es como muchos, los niños, o sea, escuchan suicidio, pero ¿qué es el Ajá. suicidio? Claro. Entonces sí deben aprenderlo de algún lado, por eso es importante también que los padres puedan prevenir hablando de qué es esto, por qué se da esto, cuáles son las señales de advertencia. No es tan alto como estos picos que decía de 15 a 29 años, pero sí hay también. Pero hay Pero incidencia. sí hay. ¿Sabes qué? Justamente estaba recordando, recién estos días terminamos de leer un libro con mi hija mayor y pues estuvimos leyendo, no sé si ustedes lo han podido hacer, Mi planta de naranja lima. Ahí cuenta una historia que tras la diversión hay muchísimo maltrato y de un niño que finalmente piensa en morir después de recibir sendas palizas, ¿no es cierto? Es un niño, estoy hablando de un niño de 6 años, que es ese para quienes se vayan interesando, y va contando su historia hasta que un día ya siente que ya no sirve para nada, porque en su casa se lo pasan diciendo, en el colegio, en el barrio, o sea, todo el mundo lo está atacando, y teniendo 6 años con una pobreza increíble también, y esta falta de ternura de la que él habla mucho, le hace pensar en eso, hasta que llega una persona que no era ni su papá ni nada, era un amigo, le dice, a ver, pero ¿por qué piensas eso? O sea, porque el niño pensaba en botarse ahí en los rieles de un ferrocarril, entonces le dice, pero no, tú debes pensar en otras cosas, y con un abrazo que le dio, que él nunca había sentido ese abrazo tierno, le cambió la calor de un perspectiva. abrazo. Ajá, entonces no hay que descartar la posibilidad, no tenemos que dejarnos llevar mucho por cuestiones de edades ni condiciones socioeconómicas ni más, de que
esto es un peligro constante que nosotros tenemos y hay que conversarlo en los hogares, en los colegios, no solo como una explicación didáctica, sino que es una realidad que está latente y creo que cada vez más con las redes sociales es una cuestión terrible, con lo que bien decías, Cris, lo de el tema del bullying, ¿no es cierto? El cyberbullying y toda esta onda. Yo creo que ahora estamos mucho más cerca de este tipo de casos que antes. Claro, sí, totalmente. El bullying ha aumentado, igual en los colegios, bastante los casos por suicidio a partir del bullying también. Incluso hay en el Código Penal habla también de instigación al suicidio, ¿no? Que aquellas personas que estén que atenten, que les lleven a una persona por su vulnerabilidad a cometer suicidio, también tienen una pena privativa de la libertad. Entonces también hay que tener en cuenta que hay entre los adolescentes, entre los niños, a veces hay ciertas bromas o ciertas crueldades que al otro le pueden hacer sentir tan mal que si no tiene las redes de apoyo o herramientas de resiliencia necesarias como para defenderse, pueden caer fácilmente en una depresión también. Y como tú decías, Gaby, de este libro, es importante también determinar que mientras más pequeños los niños, la violencia intrafamiliar, la violencia física, la violencia sexual juegan un papel muy determinante en que ya no hay salida. Cuando hablo no me creen, nadie me ayuda, soy un estorbo, entonces la única solución es investigar la manera de cómo acabar con ese sufrimiento, porque eso es lo que quiere la persona que quiere suicidarse, es la persona que quiere acabar con ese sufrimiento extremo. Porque vivir es sinónimo de tristeza, de maldad, dolor. exacto. Por eso no es una cuestión moral, no es que si es bueno o malo, si es valiente o cobarde la persona que se suicida, no, es una persona que sufre tan desbordadamente que ve que la única salida a su sufrimiento es la muerte. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Hace un momentito yo estaba igual escuchando lo que decía la doc y qué importancia es que ahora estamos criando una generación en donde el apego es más importante a los dispositivos que a la propia familia. He visto casos de madres que para controlar a sus hijos, para que coman o para que presten atención, a ver, te pongo el video y mientras yo te doy de comer. O sea, cómo también la influencia de los dispositivos, de las redes sociales nos está atacando tanto para tener igual, o sea, esa impavidez, decirlo así, de no ver señales también en nuestros niños y adolescentes. Claro, los videojuegos, las redes sociales y todos los programas de estos telemáticos que vienen, son como unas niñeras muchas veces, para que el niño no moleste, no grite, se le deja tranquila con su película o con su videojuego, y entonces es como que delegamos aquel trabajo que es una función materna y paterna de ver qué es lo que están haciendo nuestros hijos, qué es lo que necesitan nuestros hijos. Y cuando nosotros tenemos adultos mayores en nuestras casas, que también me parece importante para ir ya cerrando el tema, ¿cómo hacer? Porque ellos también se relegan, ¿no? O sea, son relegados los niños y los adultos mayores dentro de los hogares casi siempre. Los dos extremos. El suicidio también se da en la vejez, ¿no? En los adultos mayores, principalmente cuando viene el periodo que coincide con una crisis vital importante que es la jubilación. Es una persona que está muy acostumbrada a trabajar diariamente, a tener una vida activa, de pronto ya los hijos crecieron, el trabajo ya no hay, algunos amigos ya no están o están enfermos, entonces es como que quedan cada vez más solos y con un recuerdo del pasado que siempre era mejor. Ahí también la depresión en adultos mayores es bastante significativa y empiezan estos pensamientos, ideas de muerte, que se pueden concretar luego también en un acto suicida. Claro, porque empiezan a sentirse que ya no son útiles, que ya no son capaces, no son aptos, que para la familia igual empiezan esta agresión a convertirse de, ay papá, cómo molesta, o ay mamá, solo usted quiere llamar la atención, ya esté tranquila, cosas así por el estilo. El sentirse excluido, hecho de La lado. soledad. La soledad es tremenda, ¿no? Hay un estudio que se hizo del 2011 al 2015 en Chunchic, provincia del Chimborazo, que fue uno de la ciudad más alta de suicidios y era por los migrantes. Entonces se dio una migración masiva y quedaban en la ciudad solamente niños al cuidado de otros niños, hermanos al cuidado de otros hermanos, y empezaron a suicidarse de una manera demasiado alta por esto de la migración. Es por el abandono, es por la soledad. Entonces la soledad lleva también a una situación de desesperación que a veces se ve como la única salida, pues, del suicidio.
Bueno, ¿cómo nos gustaría, mi Cris, seguir hablando contigo? Porque son, bueno, hay muchísimos temas, así que te vamos a comprometer para que nos vuelvas a visitar, para poder conversar de estos temas que son muy importantes tratarlos, y nosotros como medios de comunicación creo que tenemos la obligación también de tratar estos temas. Bonito el entretenimiento, pero también hay que aprender y hay que exteriorizar este tipo de cosas, ¿no? Así que, Cris, cuéntanos, por favor, dónde podemos encontrarte también, porque si estamos hablando de que debemos tener ayuda, es importante saber dónde. Sí, yo tengo el consultorio en el Hospital de Clínicas Pichincha. Pueden comunicarse a mi celular también, y ahí cualquier cosa directamente les puedo atender. Eso. ¿Cuál es tu celular? El número celular es el 099-637-7636. Qué lindo, es que no me llamo. Tal vez, ¿Me tomaste la lección? tal vez redes sociales. Redes sociales, Instagram, Maricris77, ¿Ya? TikTok también, pero ¿Ya? principalmente más es, no utilizo redes sociales, sino más por WhatsApp. Ok. Está bien. ¿Puedes repetir tu número? Yo le voy a repetir el número de Sí, la por Cris. favor. Puede comunicarse al 099-637-7636 para cualquier consulta que ustedes tengan. Con consultar no se pierde nada, y buscando ayuda se gana mucho. Así ¿Listo? es. Así que, bueno, Gracias. Cris, muchísimas gracias por haber estado con nosotras, y te esperamos en una próxima Muchas ocasión. gracias a todos. Dale. Gracias, Doc. Nos vamos a la pausita, porque ya nos vamos, ya nos despedimos más que. Ya venimos, Volando. ya.